Muy buenas, amigas, amigos del canal. Bienvenidos a otro cutre vídeo del canal de Fernando. Hoy vamos a hablar de un relato de Conan, que hacía tiempo que no hablábamos, por tema de, ya lo comenté en un vídeo anterior, pues que tenía que llegar un cómic para completar un poquito este relato, tener un poco la información bien resumida, bien atada antes de hacer el vídeo, que es como me gusta hacer las cosas. Es cierto que tengo varios vídeos de los primeros que puse, pues que hablo de las adaptaciones al cómic, pero no hablo del relato. Bueno, con el tiempo, pues volveré a hacerlos otra vez hablando del relato. Seguramente los deje ahí, no los borre y tal, pero bueno, volveré a hacer otros vídeos de los relatos y tal. Para un poquito, pues para que no dejar nada en el tintero. Sé que algunos relatos, los primeros de Conan, pues no hablé del relato. De algunos sí, de otros no. Como estoy haciendo ahora, que ahora me gusta hablar de relato. Bueno, hoy vamos a hablar de Sutal del Crepúsculo, ¿vale? Sutal del Crepúsculo, que en un principio ese es el nombre original que Howard puso a la obra y pues por motivos editoriales o lo que sea, no salió con ese nombre. Salió con el nombre de La Sombra Reptante, La Sombra Deslizante, depende de la traducción, pero el título que Howard originalmente le puso a este relato fue Sutal del Crepúsculo o Sutal del Ocaso, ¿no? También depende de la traducción. Esa es la original, ¿no? La que él le puso a este relato. Sutal es el nombre de la ciudad, del crepúsculo, pues bueno, crepuscular, ¿no? Quizá porque la historia pues comienza en un crepúsculo o por darle un tono más misterioso. Esta historia perdón, se publica en septiembre de 1933, ¿vale? En la revista Weird Tales. Luego enseñaré la portada, que tengo por ahí una pequeña foto donde sale la portada original. Esta fue la segunda historia de las historias de Conan o de lo que escribió Howard que tuvo portada en Weird Tales, ¿vale? La primera fue El Coloso Negro. El Coloso Negro fue la primera historia que tuvo portada en la revista y esta fue la segunda. La segunda, ¿vale? Las portadas estaban hechas entonces por Margarita... no me acuerdo del apellido, ahora mismo no lo tengo por aquí y no me acuerdo. Brentiche o no sé cómo se llamaba, algo así, que era la que estaba haciendo en aquel momento pues las portadas, ¿no? Resultó que esto fue una época en la que Howard, que escribía para varias publicaciones, varias revistas de la época, y pues resultó que de golpe y porrazo pues 3 de ellas cerraron. Recordemos que en el año 1933 pues Estados Unidos estaba inmerso en la Gran Depresión, ¿no? Lo que se llamó la Gran Depresión, una profunda crisis económica que afectó a todos los sectores y entre ellos pues los de libros. Entonces él se vio muy afectado. De hecho, se cree que una de las causas por las que se quitó la vida fue por esos problemas económicos que tenía. Yo no lo creo así, pero bueno. Y esto vino a cuento, pues eso, de la profunda crisis que había en el sector. Entonces se encontró, cuando él escribió este relato, se encontró en un momento de la vida en el que habían cerrado 3 editoriales y su único recurso económico ahora mismo se centraba en Weird Tales, ¿vale? Ahora mismo era, poco antes, pues tenía 4 o 5 revistas que podía publicar y ahora mismo se había quedado solo con Weird Tales. Entonces,
pues él escribió, se centró un poco en lo que era la revista, lo que demandaba la revista, y escribió 3 relatos rápidamente. Uno de ellos fue este, Sutal del Crepúsculo. Cosa que no se adivina en el relato, porque dices, tú lees el relato y dices, joder, qué bien escrito está, fíjate, este hombre está escribiendo bien, escribiendo con prisa, escribiendo con presión. Se inventaba unas cosas y hacía unas cosas increíbles, o sea, tenía unas dotes de escritor que era un auténtico fuera de serie. Yo cada vez que leo sobre él y sobre su obra, sobre sus cosas, pues me asombro más de la manera de escribir que tenía, ¿no? Este relato es un relato muy oscuro, es un relato, pues eso, que empieza a tener una atmósfera de opresión, ¿no? Te sientes ahí. Él crea un clima escribiendo que oprime, ¿no? Tengamos en cuenta que tener en cuenta que Conan es un personaje libre, ¿no? Un personaje, cuando pensamos en Conan siempre lo pensamos, joder, tío, que yo que sé, que vaga libre por el mundo, ¿no? Con total libertad, va aquí, va allá, visita, viaja, el viento le da en el cabello, cabalgando en un caballo o caminando. Entonces, si cogemos a este personaje que es tan libre y lo metemos dentro de unos muros, ¿no? De una ciudad que está cerrada, conseguimos ya, solo con eso ya conseguimos un clima de presión, ¿no? Personaje que estamos acostumbrados a que vague libre. Y luego, pues está la atmósfera, ¿no? La atmósfera de la ciudad, una ciudad que se encuentra medio dormida, que se encuentra, sus habitantes no aparecen, no están, ¿no? Nos encontramos con una atmósfera, pues eso, que extraña, ¿no? No sé, algo intangible, pero que está amenazante, ¿no? Esto antes de que empiecen a aparecer, ¿no? Pues lo que es la sombra, ¿no? La sombra, lo que da título a lo que es el relato, ¿no? La sombra reptante, ¿no? Que se trata de Tot. Tot, ¿verdad? Se llama. Si no me equivoco, Tog. Se llama Tog. El tal Tog, ¿no? Que es una criatura más bien sacada de la inspiración de su amigo por cartas, ¿no? Porque tenía un amigo muy importante también, escritor de la época también, de Poole, ¿no? Que también escribía en la misma revista que él, con la que se carteaba y tuvo una larga correspondencia, que era H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft era su amigo, ¿no? Y yo creo que este es uno de los seres que él se inventaba, ¿no? En su literatura, ¿no? La literatura de HP, ¿no? Estos tipos de seres intangibles que se comen la oscuridad, ¿no? Que su poder es el miedo, no es sino el miedo, ¿no? Todo el mundo queda paralizado ante esa presencia tan abrumadora, ¿no? Tan esto, ¿no? Pues un poco aparece en esta obra, ¿no? Aparece este ser en esta obra, yo quedé influenciado por él, que por cierto, aquí tengo un libro, tengo el número 1, que está editado también por Barsum, ¿vale? Esto es la correspondencia que mantuvo Howard con H.P. Lovecraft, ¿vale? Que está recopilada en estos tomos. Yo tengo de momento el tomo 1, me voy a hacer con los 3, porque quiero hacerme con los 3. Cuando los lea, pues haré un vídeo, pues hablando un poquito de esto, ¿no? Que es importante, ¿no? Aquí vamos a encontrar mucha información de Howard, ¿no? De Howard, de un poco pues, su relación con H.P. Lovecraft, su relación con la literatura, un poquito todo, ¿no? Su vida personal. Es como una biografía, ¿no? A falta de una biografía escrita fidedigna por alguien que realmente le conociera, porque no la hay, pues tenemos sus cartas, tenemos sus cosas y bueno, a mí me parece interesante y poco a poco me iré haciendo con ella y iré hablando de ello, ¿no? Porque este canal se va a centrar exclusivamente
o no tan exclusivamente, ¿no? Hablaremos un poquito de todo, pero sobre todo de, de Howard y de cómics que me molen, que sean del estilo que yo que sé, que pienso que vaya por ahí, ¿no? O que tenga algún tipo de relación, o simplemente que me gusten mucho, quiera comentarlos. Ya he comentado algunos de Aliens y tal. Entonces, un poquito por ahí va a ir el tema del canal, ¿no? Ahora mismo estamos viendo los relatos y haciendo vídeos de las adaptaciones en cómic. Y luego más adelante, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo va la cosa y yo pienso ir subiendo pues un vídeo semanal, los fines de semana, que es cuando puedo grabarlo, puedo atender un poquito pues eso es un poco el esto, pues conforme vaya aprendiendo, pues le cambiaré el nombre al canal, seguramente, no va a llamarse siempre Fernando, ya veremos. Quizá una votación, cuando aprenda cómo poner una votación para que la gente, a ver, me diga pues qué es lo que más le mola o lo que sea. Y iré evolucionando un poquito, si puedo, el canal, ¿no? No me voy a quedar, siempre no va a ser un cutre vídeo, pues quiero presentar algo un poco decente con el tiempo cuando vaya aprendiendo a hacerlo. Entonces, un poquito, pues eso, el relato, yo lo he leído aquí, que tiene una traducción fantástica. Estoy enseñando este libro cada vez que pongo un relato, ¿no? De Conan, porque se vende en Amazon, es barato, es tapadura, está bien traducido, está ilustrado. Aquí tengo la sombra reptante con su ilustración de... O sea que lo tiene todo, es un libro que lo tiene todo. A ver si nos sacan el 2, porque este ya lleva editado cerca de un año y espero que continúen y nos saquen los 3 vídeos, que Amazon pues tenga la consideración de decir, pues vamos a sacar los 3, ¿no? Yo creo que las ventas no sé cómo estarán, pero pienso que, no sé, no será por falta de medios económicos, tratándose de Amazon. Entonces, pues eso, cuando empieza el relato hay una escena que es un poco llamativa, ¿no? Que es cuando Conan pues va a sacrificar a Natala. Natala creo que es, ¿verdad? Sí, creo que es Natala. Natala. La va a sacrificar porque él considera que no van a salir adelante, que han llegado a un punto, digamos, de no retorno. Esto es algo cuestionable, ¿no? En un poco la filosofía de Conan. Yo creo que Howard ya empezaba a sentirse muy presionado por sí mismo. No sé, le da esto a Howard, ¿no? A Conan este pensamiento tan catastrófico, ¿no? No vamos a salir de esta y como no vamos a salir de esta, te voy a sacrificar a la chica, ¿no? Antes de que yo muera también porque no vamos a salir de esta. Y está a punto de matarla, cosa que es una actitud que no le va nada a Conan porque es un luchador, ¿no? Siempre llega hasta el final en todos los relatos y se sobrepone a los malos momentos. Entonces es un poco cuestionable. Yo creo que esto iba un poco con la psicología de la que tenía en este momento cuando estaba escribiendo él, que le pasaban estas cosas que ya hemos comentado, ¿no? Tenía mucha incertidumbre en sus ingresos y un poco creo que estos pensamientos le venían a raíz de esto, ¿no? De esta situación un poquito que estaba empezando a vivir y que fue un poco, pues eso, luego fue a más por una causa o por otra, que ya iremos viendo con el tiempo. Y ya iremos hablando de ello cuando tenga más información. Un poco lo que le llevó pues a terminar, ¿no? Cómo terminó. Entonces, es muy curioso porque también cuando entran un poquito en la ciudad, este relato es digamos, un antecesor. O lo podríamos llevar una precuela. Precuela, sí, precuela porque ocurre antes de lo que fue su última adaptación, digamos, su último relato que fue Clavos Rojos, ¿vale? Aquí él idealizó
digamos, ese relato con el que concluyó que fue quizá uno de los mejores de su carrera, de los mejores ambientados, de los mejores descritos, de todo. Pues este es un poco este relato es, digamos, la cuna, ¿no? de ese relato. Él de aquí sacó la idea, ¿no? que luego desarrolló en Clavos Rojos, por cómo es la ciudad, por una civilización con ambientes precolombinos que está dentro, ¿no? Que no sale fuera, están ahí metidos dentro, no han visto otra cosa, generaciones viviendo dentro de esa ciudad, ¿no? Entonces un poquito esa idea yo creo que luego la traspasó y la desarrolló. En Clavos Rojos la desarrolló mucho más. Pero este relato fue, digamos, el germen de ese otro relato, ¿no? Hace Howard, pues eso, empieza a explicar un poquito cómo subsistían, porque claro, tú no puedes explicar de repente, no, y llegamos a una ciudad y allí pues resulta que vive gente, bueno, ¿y esa gente cómo vive? ¿Cómo se alimenta? ¿No? Él lo explica, ahí da unas explicaciones muy superficiales, pero lo explica, ¿no? Y bueno, pues obtienen el alimento de aquí y con esto otro no necesitaban nada más porque eran sus antecesores los que habían tal cual. ¿Vale? Está bien explicado, le da una explicación racional, como todo lo que hacía Howard. Esto ya lo he comentado. ¿Vale? Bueno, vamos a ir un poquito ya, después de comentar un poquito lo que ha sido el relato, vamos a pasar ya un poquito a los cómics y a otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, la famosa, vamos a empezar, esto no es un cómic, la famosa ilustración de Conan que encumbró a Conan, digamos, en las novelas, hecha por Frazetta, que es esta de aquí, ¿vale? Esta es la ilustración que Frazetta hizo para la novela Conan el Aventurero, que estaba bajo, digamos, era como esta novela que salió en el 67, si mal no recuerdo. El Sprang de Camp la había retocado y la había puesto como, yo qué sé, segundo autor, ¿no? Que es lo que él hacía un poquito, que por eso ha sido siempre muy, muy recriminado, ¿no? Pues esa novela venía con esta portada. Esta portada es de Fran Frazetta, ¿vale? Pues esta portada muestra al Conan de Sutal del Crepúsculo. Este es el Conan de Sutal del Crepúsculo, esta es Natala y esta es la montaña de muertos de Sutal, ¿no? De hecho, aquí en el fondo pues, sale una calavera, sale tal, pero Frazetta se inspiró en este relato para hacer esta portada, ¿vale? Esa portada y otros dibujos de Frazetta los podéis encontrar en este otro libro de Taschen, que ya lo he recomendado alguna vez. Es un libro que vale 20 y pocos euros, está en inglés, eso sí, y pues tiene 400 y pico páginas y vienen un montón de ilustraciones de Fran Frazetta, ¿vale? Vamos con la primera adaptación al cómic. La primera adaptación al cómic fue en el número 20 de La Espada Salvaje de Conan. Yo la tengo aquí en este omnibus número 3, es el número 3, efectivamente, de La Espada Salvaje de Conan, número 20, que tuvo como portada, os voy a enseñar la portada, porque una de las cosas que ya dije que tiene buenas, estos omnibus son las fantásticas reproducciones de portadas que nos dan. Nos dan la original del número 20, que fue esta, con su rótulo, la espada, no sé qué, bla, bla, y el propio óleo, porque seguramente sea un óleo, ¿vale? Sin la rotulación. Esta portada es de Earl Norem, ¿vale? Earl Norem, que fue uno de los primeros dibujantes junto con Vallejo, Almagieri y otros que nos hacían las portadas, Dan Atkins, nos hacían Kenneth Morris, bueno, esta es horrible,
Ernoren, incluso esta misma es de Ernoren, ¿vale? Un gran portadista. Entonces aquí tenemos el número 20 y la historia nos viene dibujada por el gran John Buscema y entintada por Alfredo Alcalá. Y así es como empieza. Empieza con esta ilustración, pues que es una maravilla. O sea, que es una maravilla. Esto es el arte que tenía Buscema, ¿no? Que parece un David de Miguel Ángel, ¿no? Con la chica desesperada, Natal ahí, ¿no? Y esta es la escena la sombra deslizante, ¿ves? La sombra deslizante. Thomas usó digamos, el título que le dieron en Weird Tales y no el original, quizá ni lo sabía por aquel entonces. Por tema de originales o lo que sea, ni lo sabía, ¿no? Roy Thomas, pues en el prólogo que hace en estos ómnibuses, no comenta mucho esta historia, sino simplemente comenta un poco la primera ilustración, la que he mostrado, y un poquito pues el desarrollo de la historia por encima. No parece que fuera uno de sus relatos preferidos. Y bueno, la pasa un poquito por encima, ¿no? La historia, la verdad es que ¿qué se puede decir del combo Roy Thomas, John Buscema y Alfredo Alcalá? ¿Qué se puede decir? Pues muy poco, ¿no? Porque ya está todo dicho. Cuando abres una historia de ellos y la lees, está todo dicho, ¿no? Que es una obra maestra, ¿no? Es una obra maestra. Pero, veréis, ¿qué es lo que pasa con este relato? Pasa algo muy curioso. Y es que las 3 adaptaciones que tenemos al cómic son buenas. No hay ninguna mala. No hay una que digas, hostia, esta es mala, esta no me mola, o esta es mejor que esta otra. No. Al revés. O sea, van increciendo, ¿no? Increciendo. La segunda que tenemos, que es esta, ¿vale? ¿Por qué mostró los 3 tomos? Porque son 4. Tengo el cuarto aquí también, pero no va con la historia. Porque para tener la historia de Xutal del Crepúsculo, de Dark Horse, Xutal la del Crepúsculo, pues te hacen falta los 3 tomos de Conan el Vengador, tal y como la titularon, ¿no? Ay, perdón, que he cogido otros. Madre mía, qué cagado. He cogido los de Brian Wood y esos no son. Mira, son estos. Ya me perdonaréis. De esos hablaremos otro día. Estos son Conan el Vengador. Aquí están, aquí están. Madre mía, serán los años. Bueno, pues eso, que para tener la historia de Xutal del Crepúsculo, que solo se recoge en este tomo, la mitad de este tomo es la historia de Xutal, la del Crepúsculo, de Dark Horse, editada por Planeta. Panini todavía no la ha sacado. Supongo que no tardarán mucho en reeditar Conan el Vengador, pero de momento solo tenemos esta edición y luego sacaron un integral en el que recogen todo Conan el Vengador, más el tomo 4, que es este de aquí, que es el de Nacerá una bruja, que no viene a cuento ahora. Estos 3 engloban la historia de Xutal. La historia total de Xutal nos viene en el tomo 2, empieza con la misma que hemos comentado de Buscema, la misma escena, ¿no? La misma escena, con Natala terminando el agua que tienen en la cantimplora y Conan, pues tal. Y simplemente el tomo 2 nos recoge esas páginas iniciales y estas páginas finales en el que va hacia la ciudad, ¿no? Ya el tomo 3 ya nos recoge la historia. Nos recoge la historia real, ¿no? De Xutal, la del Crepúsculo. ¿Por qué muestro el tomo 1, 2 y 3? Porque Dark Horse, siguiendo la estela que ya habían hecho Kurt Busiek, apunto aquí porque aquí es donde los tengo, Kurt Busiek y Truman, ahora mismo el nombre no me acuerdo, no sé si es Gregory o qué, Truman, con Giorello,
Busiek con Gary North, y aquí Fred Van Lente con Brian Chin son los que nos muestran toda la historia. Pero claro, nos muestran una historia paralela, nos muestran la historia antes de que Conan llegara a Shutal, ¿no? Lo que viene siendo habitual en Dark Horse. Antes de que llegara a Shutal nos cuentan una historia pues, de cómo conoció a Natala. Primero conoce a su hermana, se embarca en una historia estrambótica en la que finalmente pues, dan con Natala. ¿Qué me parece la historia? Pues no me ha gustado mucho, la verdad. Ni el dibujo del tal Brian Chin, ni, ni el guión. El guión hay momentos en los que tiene grandes pizcas de lucidez, ¿no? Estás leyendo el tomo 1, estás diciendo, joder, este guión está guay. Tomo 1 de Conan el Vengador, ¿vale? Que es donde empieza la historia. Estoy leyendo el tomo 2 y aquí ya empiezan a flojear las cosas. Ya a Van Lente ya se le empieza a ir la olla. Ya me lo cruza con Totamón. Totamón vuela, tira rayos por los... Esto que parte a la gente en dos. Cosas que ya sabéis lo que pienso sobre este tipo de cosas, lo dije en el anterior vídeo. A mí no me pongas a brujos que tiran rayos por las manos y matan a la gente, porque eso no. Lo de la niebla de la peste, lanza una niebla de peste, pues bueno, digo, bueno, pues mira, igual pues con unos rollos ahí que ha hecho, tal, pues igual ha creado una niebla tóxica y mira, y me ha matado a mucha gente a la vez. Digo, bueno, vale, me lo creo, pero que luego que se monte en una nube y vaya volando así tipo Aladino, pues como que no. O sea, yo creo que si Hogwarts levantara la cabeza diría, esto es una mierda, ¿sabes? Y lo mismo con los rayos cósmicos que parten a los hombres serpiente, que me mete a los hombres serpiente ahí, que hace no sé qué, que hace no sé cuánto. Bueno, un desbarajuste. Entonces, bueno, si queréis saltaros el tomo 1, os lo saltáis. No pasa nada. Por completismo yo lo tengo, lo he leído. El tomo 1 está bien, como digo, está bien. Pero si queréis saltároslo porque vais solo a las adaptaciones, os lo podéis saltar. El tomo 2, el guión es una patata. El dibujo de Brian Cheat no me gusta mucho como dibuja Conan. Tiene un trazo rápido, tiene un esto así, pero bueno, llevadero. ¿Sabéis qué es lo que tiene que el dibujo sea rápido y no muy preciso? Pues que lees más rápido, te entretienes menos. Y eso pues, es un punto a favor para avanzar con las historias, ¿no? Cuando el dibujo es muy, muy bueno, perdón, pues te entretienes mucho más, ¿no? Con cada viñeta y el tiempo que lees se alarga. Aquí no pasa eso porque el Brian Chin, pues bueno, puedes ir leyéndolo sin tampoco grandes florituras. El tomo 2 tiene 6 páginas de la auténtica reproducción de Sutal y nada más. O sea que si queréis pasarlo también lo podéis pasar. Y el tomo 3 este es el que me costó conseguir. Es el que engloba la historia de Sutal, la del crepúsculo. Que además que no compagina bien con lo que nos ha contado antes, porque es que es todo, no sé, esta historia que se inventa Van Lente, pues es que no sé. Pero bueno, ahí está. El caso es que aquí no nos dibuja el tal Chin, nos dibuja un tal Guiu Vilanova, ¿vale? Y dibuja muy bien. Me gusta mucho cómo dibuja la historia Vilanova. No es Chin, es Vilanova. Y este sí que es un cómic recomendable y que merece la pena tener porque la adaptación es buena, muy buena. Es muy buena. A mí me ha gustado mucho, mucho cómo está ambientado, esas nieblas en los suelos, los rostros tan bien dibujados. Hay esmero en este cómic. Y eso es de agradecer, es de agradecer. Tiene un buen color también. Está muy bien, está muy bien. O sea, yo no le daría, digamos,
un suspenso ni mucho menos. Ni tampoco la pondría por detrás de la época clásica, la que nos dibuja Vilanova, ¿vale? El resto, ya os he dicho lo que pienso. Estos 3 tomos son los que engloban Sutala del Crepúsculo, que ya os digo, podéis obviarlo e ir a por el 3. El 3, pues, está difícil de conseguir, los que quedan están caros, pero bueno, yo lo he conseguido a un buen precio. Me costó con el envío y tal 20 euros. Entonces, no es mucho dinero. Para un cómic pues, que está descatalogado. Si queréis esperar a la reedición de Panini, pues tendréis que esperar un poquito más, ¿vale? Bueno, pasamos a la tercera adaptación. La tercera adaptación no está publicada en España todavía. Es esta. La edición Glenat todavía no ha salido de Planeta y tardará bastante en salir, porque este es el número 13, amigos. El número 13, ¿vale? Y acaban de publicar este mes o el mes pasado, no lo sé. Acaban de publicar el número 9, que es Los antropófagos de Zamboula, ¿vale? Acaban de publicar este Planeta en España. En Francia van a publicar el 15, se supone, este año 2026. Que se han tirado 2 años, más de 2 años, sin publicar uno, ¿vale? Este es el 13. Pues calcular que este no va a salir aquí, en España, pues 9, 10, 11, pues hasta el 2027. Entonces, no voy a esperar hasta el 2027 para hablar de él. Como veis, pues aquí hay mucho spoiler. Hay mucho spoiler en mis vídeos y siempre van a ser así. Me gusta hacer spoilers. Vivo del spoiler, porque yo cuando voy a buscar vídeos en YouTube para informarme cosas de Conan, veo vídeos con spoilers. Entonces yo voy a hacer vídeos con spoilers. Esta es la obra maestra, porque yo la califico como obra maestra, que han hecho de Sutala del Crepúsculo, la editorial Glenat. No voy a enseñar mucho del cómic para no chafarlo, pero os diré que es una obra maestra. Y este cómic supera la obra clásica de Buscema y Alcalá y Thomas, y supera también la de Dark Horse, aunque son todas muy, muy buenas, son las 3 obras maestras. No hay una adaptación mala de Sutala del Crepúsculo, amigo. Eso es algo de lo que celebrar. Este cómic es la leche. O sea, lo he leído y me he quedado flipado. O sea, tiene un dibujo increíble, tiene un color fuera de serie. Lo voy a pasar, mirad qué splash page dividida en 3 de una batalla. Tú sabes la de gente que sale aquí. O sea, tú te pones a dibujar esto, cabezas y cabezas. Y te cuesta un día y pico dibujar esto. Más luego darle color. Más luego dar un trabajazo. Tiene un cariño. O sea, este cómic está bellamente editado, está perfecto. Es un cómic de 10. No voy a enseñar mucho más. Hay muchos desnudos. Hay mucho desnudo. Me encanta el desnudo que hacen aquí los artistas. Christopher Beck al guión. Esteban Šubic al dibujo. Fenomenal. O sea, fenomenal. No sé quién habrá dado color, no lo pone, pero el color está de 10 también. La criatura, bueno. Mirar qué todo. Esto parece Cthulhu de Lovecraft, más que Toho. O sea, me parece hostia. No voy a enseñar más, me gustaría enseñarlo entero, pero tampoco quiero, ¿no? Porque es un cómic que no se ha publicado aquí y hay muchos pues que no habrán. Este, evidentemente, pues es en francés, es la editorial francesa y yo lo he comprado en francés. Os voy a mostrar esta es la portada que hizo Margarita Prentice de Kitche, o como se llame, del Weird Tales
de septiembre del 33, ¿vale? Es esta de aquí. Y esta es la de Conan, que os he enseñado antes en el libro de Tachi. Que aquí Patrice Luñet, que es uno de los mayores expertos en el mundo de la obra de Howard y de Conan y tal, pues nos hace un artículo que son muy interesantes de leer y que yo saco mucha información de ellos sobre el relato y sobre el texto, ¿no? Y un poquito eso es. Este número no viene con extras, ¿vale? Viene sin ilustraciones, quizá porque no sea la primera edición, pero bueno, aquí está, os lo enseño, sabéis que existe, lo podéis coger en Amazon, en francés, si alguno está interesado, ¿vale? ¿Y qué más teníamos para contar? Yo creo que ya os lo he contado todo. Entonces, amigos, pues si os parecen bien, darle al like, ponerme en comentarios si os ha gustado, si no os ha gustado, si tenéis algo que decirme. Muchas gracias por atenderme y por escucharme y hasta otra. Ah, por cierto, sí, antes de despedirme, el próximo vídeo que voy a hacer, que no va a ser de Conan, lo voy a hacer de esto, porque esto es un comicazo. ¿Vale? Hate, las crónicas del odio y Orígenes Hate. ¿Vale? Veis que tengo las dos obras. Uno ya me lo he leído, el otro me lo leeré ahora y la próxima semana haré un vídeo de estos pedazos de cómics que los tengo aquí. Hasta otra.